No pierdas la pasión por su presencia. Ese es el tema del día de hoy. Y yo estaba precisamente viendo este punto de no perder la pasión por nuestro Señor. Hay un común denominador últimamente en estos años, año 2014, y espero que nos siga en el año 2015. Y es que mucha de la gente tal parece que se ha olvidado de Dios. Tal parece que estoy en problemas, no tengo tiempo de ir a la iglesia porque estoy preocupado y ocupándome de los problemas. Si estoy bien, pues ¿qué necesidad tengo de Dios si todo está bien? Si todo marcha bien, pues cuando me dé tiempo, después de mi felicidad, le daré tiempo a Dios. Y esa es una preocupación que vino a mi mente, a mi corazón, y que dije, tengo que hablar acerca de la pasión de Dios. Y estaba hablando acerca de eso y tal parece como que Dios viene y me dice todo, así tal cual. Y yo dije, Señor, no estoy pensando en nadie, ni hago el tema por nadie, ni decir, ay, es que ese hombre necesita la pasión de Dios y por lo tanto voy a hacer mi tema. No, simplemente que Dios vino y habló muchas cosas a mi vida, cosas que a lo mejor usted ya las sabe, ya las conoce, pero que el día de hoy Dios las quiere recordar y quiere que en verdad caminemos en eso que hoy Dios nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que cierres tus ojos antes de comenzar. Padre precioso, en esta hora estamos delante de ti, mi Señor, gozosos y contentos. Como hace unos minutos te decía, Señor, estamos contentos porque tú estás con nosotros. Si tú no estuvieras con nosotros, Señor, si tú no llenaras nuestras vidas de tu gozo, de tu alegría, Señor, tendríamos una vida triste y amarga. Pero hoy estamos contentos porque sabemos que tú vives en nosotros, que nuestra vida, Señor, has hecho una morada para tu vivir. Bendito Señor, en esta hora disponemos nuestro corazón, nuestros oídos y todo nuestro ser para escuchar tu dulce y preciosa voz, mi Señor. Hoy estamos hambrientos y necesitados de tu palabra. Ven y llénanos tú, Jesús. Ven y llénanos tú, Dios Todopoderoso. Anhelamos escucharte a ti, Señor, porque yo no tengo nada bueno que decir, pero de ti, Señor, podemos arrancar grandemente sabiduría. Hoy, Señor, dispongo mi cuerpo y mi ser y te entrego mi voluntad, Señor, para que seas tú hablando en esta hora y en este momento. Te entrego todo mi ser y todo mi cuerpo, Señor, para que tú te glorifiques en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor? Y pues bueno, mi tema se llama, como lo dije hace unos momentos, ¿alguien se acuerda? No, se dice aguas. Aguas, no pierdas la pasión por su presencia. Lo dice conmigo a las 3. 1, 2, 3. Aguas, no pierdas la pasión por su presencia. ¿Sabes por qué digo aguas? Porque a lo mejor estamos creyendo que estamos viviendo en una pasión en Cristo, o estamos caminando nuestra vida de cristianos normalmente, y caminamos y caminamos y caminamos, pero a veces es así como que el aguas, hey, te vas a caer. Aguas, a lo mejor estás perdiendo la pasión por Cristo. Aguas, a lo mejor te habías ido por otra dirección, porque en esta hora yo creo en el nombre de Jesús que tú vas a regresar a ese primer amor y con una pasión aún más grande que cuando lo conociste. ¿Cuántos pueden creer eso? Y punto número 1, yo sí soy de los puntos números 1 y número 2, pero yo sé que usted me va a entender y me voy a dar a entender. Amén. Punto número 1: necesitamos vivir apasionados por su presencia, vivir apasionados por su palabra. Pero punto número 1, necesitamos vivir apasionados por su presencia. Yo sé que hay muchas pasiones en la vida. ¿Cuántos tienen pasión en la vida por algo? Hay algunos que tienen pasión por la comida. Yo uno muy cerca conozco que es apasionado por la comida, y usted ya se debe dar cuenta quién. Hay gente que es apasionado por el deporte, no se diga por el fútbol, ¿sí o no? Hay gente que vive apasionada por el amor, aman con un amor, pero con todo, se entregan con todo, ¿sí o no? Hay gente apasionada al amor. Hay gente que se apasiona por el arte. Yo estuve apasionada por el arte y creo que sigo apasionada por el arte de la danza.
hay gente que vive apasionada por muchas cosas más en este mundo. Y algo que creo yo que he visto en esa gente apasionada, y lo digo porque yo también fui, pero también lo soy, apasionada por el arte de la danza. Lo entregaba al mundo, pero ahora ya no lo entrego al mundo mi danza, la entrego solamente a Cristo Jesús. Y algo que caracteriza a esa gente apasionada en el mundo es una cosa, creo que son varias cositas. Pero si usted se fija en esa gente que está apasionada por un deporte, lo hace con alegría y lo hace con entusiasmo, ¿sí o no? La gente que está apasionada por la comida, por comer, ¿a poco aquellos apasionados por la comida comen enojados? No, comen contentos porque se están comiendo algo que les gusta, les apasiona comer. Y es algo que caracteriza a esa gente, que lo hacen con alegría y lo hacen con entusiasmo. Y yo me puse a pensar un poquito acá de este otro lado. Tú y yo, ¿qué es lo que nos caracteriza como cristianos? ¿En verdad estamos apasionados por Cristo y esa pasión nos caracteriza por algo? O a lo mejor hemos perdido esa pasión y que nos caracterizamos por estar enojados todo el día, por vivir una vida a lo mejor triste, una vida amargada. Sabes, no es malo que tú y yo tengamos momentos tristes, tengamos momentos cabizbajos o tengamos un momento de enojo o de dolor. No es malo. Lo malo es que pasemos toda la vida o mucho tiempo enojados y tristes, que ese sea nuestro común denominador. ¿Cómo te caracterizas tú? ¿Una mujer, un hombre alegre, una mujer o un hombre triste? A lo mejor tú me podrás decir en esta noche: Yadi, en verdad creo que me he dejado llevar un poco por el enojo. Creo que me he caracterizado un poquito por ser triste. Creo que me he caracterizado un poquito por tener un carácter fuerte. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar ese esquema, ese modo en el que me ve toda la gente? Porque entendamos una cosa tú y yo, y es que nosotros representamos a un Dios vivo, ¿sí o no? Nosotros representamos a un Cristo hermoso y muchas veces lo hemos mal representado. Yadi, me ha fallado, me he resbalado por ahí. ¿Cómo le puedo hacer para entonces que me puedan caracterizar por ser una mujer alegre, por ser un hombre entusiasta, por ser una mujer apasionada por Cristo Jesús? Muy fácil. Para que tú y yo cambiemos nuestra conducta, tú y yo cambiemos nuestro modo de vivir, necesitamos vivir apasionados por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Déjame te digo una cosa: un apasionado no pierde el enfoque. ¿Cómo es esto? Yo recuerdo que cuando recién comencé en la danza, en el arte de la danza, mi pasión era la danza, mi mundo era la danza, mi todo era la danza, el baile, el danzar artísticamente, lo era todo. Y sabes, te digo una cosa, jamás perdí el gusto. No es de que hoy me gusta y mañana ya no me gustaba. No es de que 3 días vivía apasionada por la danza y 2 días botaba el arte. No, aquellos que viven apasionados por un deporte, por un arte, comienzan hoy y nunca terminan de vivir apasionadamente por ese arte, por ese deporte, ¿sí o no? Viven apasionados, viven para eso. Y tú y yo necesitamos vivir una vida apasionada por Cristo. A veces me he entristecido un poco porque me doy cuenta de que hay gente que alaba y adora a Dios con todas sus fuerzas, con toda su vida, y se nota que adoran a Dios apasionadamente, pero al paso de los 2, 3 días, 2, 3 años, pareciera como que le perdieron el gusto a adorar a Dios. Pareciera como que perdieron el gusto por buscar de Dios. Entonces digo, ¿fue pasión o simplemente fue un fanatismo? Simplemente fue una emoción de adorar a Dios, pero después pasa el tiempo y ¡paz!, se apaga.
Una pasión no se apaga, una pasión no pierde el enfoque, una pasión no se puede apagar. Entonces, ¿por qué tú y yo a veces nos apagamos? Perdemos el enfoque que es Cristo Jesús. Necesitamos ser hombres y mujeres maduros de decir: tengo una pasión en Cristo y no voy a dejar que nada ni nadie lo apague. Una pasión que comienza, jamás se termina, jamás tiene fin. Y quiero preguntarte en esta noche: ¿dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu pasión? ¿Tu pasión realmente está en Dios? ¿O tu pasión está en el trabajo? ¿O tu pasión no vives apasionadamente para tu familia? Qué bien, qué bueno que lo hagas. Pero sabes, Dios es un Dios celoso que quiere Él ocupar siempre el primer lugar. Y te invito a que tú y yo vivamos una vida apasionada en Cristo Jesús. Que hoy estemos enamorados de Él, pero mañana no lo peleemos, no le hagamos caso. Eso no es pasión, eso es emocionalismo, eso es contentillo. Que si Dios me da lo que yo quiero, le alabo y le adoro. Pero que si Dios no me da lo que yo necesito, lo que yo requiero, lo que yo le estoy pidiendo, entonces le volteo la cara. No seamos contentillos. No seamos gente que nada más le guste que Dios nos mantenga contentitos, para entonces decirle: Señor, te amo, Señor, te adoro. Señoras y señores, una pasión se demuestra en las buenas y en las malas. Vivamos apasionadamente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen esa convicción? En el libro de Juan, capítulo 15, ve conmigo al libro de Juan, capítulo 15, versículo 4. Y dice la Biblia Reina Valera: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo creo que aquí está la clave. Sí, algo se cortó, ¿verdad? Pero no nos distraigamos. Yo creo que aquí está la clave para que tú y yo podamos cambiar de actitud. Y es, dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y el que permanece en mí va a dar fruto. Y sabes, cuando tú y yo permanecemos en Cristo Jesús, que es vivir apasionados con Él, porque el que vive apasionado permanece en Él. El que vive desapasionado hoy está aquí, mañana está allá. Pero el que permanece apasionado y pegado de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, dice que va a dar fruto. Y sabes, no cualquier fruto, un fruto en abundancia, un fruto bueno, no un fruto malo, un buen fruto. Por ahí dice la Escritura en Gálatas que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y ¿qué? Mansedumbre. Podemos dar fruto, pero solamente si permanecemos en Cristo Jesús. Esa es la clave para que tú y yo cambiemos de actitud, cambiemos lo que somos y seamos caracterizados por personas apasionadas de Cristo, que demuestran amor. Sabes, ahora tú y yo ya no va a caber la soledad, ya no va a caber la tristeza. ¿A cuántos les ha pasado alguna vez que han tenido soledad? Nadie. ¡Ay, qué bueno! ¿A cuánto les ha pasado que han vivido un momento de tristeza? A mí me ha pasado. A mí me quiso llegar a pasar lo que se le llama depresión postparto. ¿Han escuchado hablar de eso? En cierto mundo es cotidiano, pero en el mundo de Cristo Jesús no es normal. Y yo dije: Señor, yo reprendo toda depresión postparto y yo no creo en eso. Aunque vengan en libros, aunque vengan en que los grandes científicos dicen que la depresión postparto y que yo no sé qué tanta cosa, yo dije: yo no lo permito en mi vida. Hubo un momento en el que, como ustedes, también me quiso entrar la soledad. Los primeros días que yo recuerdo, me alivié de mi hija.
tenía a mi esposo en casa, tuvo unos días para estar ahí conmigo, estaba mi mamá, me visitaba un poco más la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hubo un momento en el que mi mamá se tuvo que ir a su casa, no podía vivir conmigo eternamente, en el que mi esposo se tenía que ir a trabajar, que no podía vivir conmigo, no me podía mantener a mí y a mis hijos de amor y besos y muchos abrazos, es ilógico, tenía que irse a trabajar. Y hubo un momento en el que yo me quedé sola y yo dije, hace mucho que no tengo un bebé, hace mucho que no cuido de un pequeñito. Se me olvidó hasta cómo cambiar un pañal, se me olvidó cómo tenía que darle de comer y el por qué chillan, el por qué lloran, el por qué, porque hay que estarlos cuidando todo el tiempo. Se me olvidaron muchas cosas. Y hubo un momento en el que yo dije, ay, perdón, se me secó la garganta. En el que yo dije, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Me siento sola. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para cuidar de mi hija? ¿Cómo le voy a hacer para cuidar de mi hijo? Para la escuela, los estudios, la casa, la iglesia, el compromiso, el predicar, las citas, las juntas. Y hubo un momento en el que me achicopalé y dije, no puedo, me siento sola, me siento sola. Y había días en los que yo tuve que tomar una decisión: o me apegaba a Cristo o moría en una depresión, o moría en una soledad, creyendo esa mentira del diablo que estaba sola. Hubo una de esas noches donde normalmente, todavía hasta el día de hoy, me tengo que levantar para darle de comer a mi hija Ashley, y yo le estaba sacando el aire y decía, Señor, me siento sola, ya no me quiero sentir así. Sé que dice tu palabra, que tú estás con nosotros, que tu Espíritu Santo, que esto, que el otro, que aquello, pero en este momento nada me llena. Y hubo un momento en el que me quedé callada y estaba con mi bebé sacándole el aire. Cuando usted reconoce la voz de Dios, es la voz de Dios, y uno dice, definitivamente es la voz de Dios, no fue mi pensamiento. Y vino una voz que me dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo no te dejaré. Perdón. Y dije, Señor, eso me ha llenado. Era todo lo que necesitaba. El día de hoy te puedo decir que esa mentira del diablo ya no permanece en mí. Y no lloro porque me siento sola, no. Lloro porque hasta el día de hoy la fidelidad de Dios se ha mostrado y no me ha dejado sola. Aunque a lo mejor no tengo quien me ayude, quien me comprenda, quien nada físicamente, pero sabes, el vivir apasionado en Cristo, el tenerlo a Él, lo puedo sentir cuando lavo los trastes, lo puedo sentir cuando voy al mercado, lo puedo sentir cuando estoy a solas en casa con mis dos hijos. Y que ahora ya no tengo temor de lo que fuera a pasar. Ahora ya no tengo esa tristeza de que estoy sola, de que permanezco en soledad, porque lo he sentido a Dios diariamente en mi vida. Tú tienes de dos: o vivir apasionado por Cristo, y esa pasión te hace estar tomado de Él, o estar separado de Él y verte las duras y no saber qué hacer. Yo recuerdo que esos días que sentí esa soledad, agarraba a la niña, todavía ni cumplía los 40 días, porque dicen que no hay que salir antes de los 40 días, pero agarraba a la niña y me salía a la calle para no sentirme sola. Se da cuenta de cómo el diablo viene y encaja pensamientos de soledad, de tristeza, de que estás sola, de que no puedes, de que esto, de que el otro. Y eso mismo me hacía separarme de Dios y no buscarle, porque yo decía, tanto que te he servido, tanto que te he buscado, tanto que esto, más bien hacía que yo reprochara. Pero yo dije, no tengo otra opción, tengo que buscar de Dios, tengo que apasionarme de Él. Y cualquier momento era bueno para buscarle, cualquier hora era bueno para buscarle. Y empecé a adorarle, empecé a buscarle, empecé a enamorarme otra vez y decirle, Señor, perdóname, no te creas esas palabras con las que te ofendí.
Quiero decirte que te amo, que te adoro, que sin ti no vivo. Y si me estás enseñando que tú eres mi todo y serás siempre mi todo, pues entonces así manténme en un cuadrado donde yo no tenga a dónde ir ni qué hacer, para entonces solamente mirarte a ti, para entonces solamente estar contigo y no separarme de ti. Eso es lo que Dios quiere. Que Él sea tu todo, que Él sea tu presente, que Él sea tu pasado, tu futuro, que Él sea tu alegría, que Él sea tu vida entera. Que cada paso que tú des, lo des en Él. Que cada victoria que des, reconozcas que venga de Él. Que cada prueba en la que vivas, también entiendas que viene de Él, pero que Él también te va a dar la victoria. Tú y yo necesitamos a vivir apasionados por Cristo Jesús, porque entonces la vida no será diferente. La vida la veremos distinta a como la vive y la ve mucha gente. Tú y yo necesitamos vivir y caminar cada paso que damos en esta vida apasionados por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale bien fuerte a nuestro Señor. Amén. Y esa es una promesa que Dios te da. Aunque tu padre y tu madre te dejare, aunque muchos te quieran dar la espalda o te la hayan dado, no importan los demás. Déjame te digo una cosa, y no es que menosprecie a la gente, ni que menosprecie a tu familia, pero con que tengas a Dios, lo tienes todo. ¿Cuántos dicen amén? Yo he tenido que entender eso en una ciudad donde he dejado mi ciudad, y que Mateo 29:19 dice, me encanta lo que dice: aquellos que han dejado su casa, su hermano, su padre, su madre, todo, su tierra, yo les daré 100 veces más y les daré la vida eterna. Y sabes, es difícil cuando leemos eso, pues si dejares a tu padre y a tu madre, pero cuando uno lo vive, ay, eso sí duele. Y yo he tenido que entender a dejar a mi familia allá en el estado de Michoacán. Siempre me preguntan, ¿de dónde eres? De Michoacán. ¿Y aquí quién, cuántos familiares tienes? A nadie. ¿A nadie? No, a nadie. Vivo aquí solita, por así decirlo, sin mis parientes. Y es bien difícil. Al principio me pegaba, pero ahora lo puedo decir bien valientemente. He dejado mis padres, he dejado mi casa, he dejado mi pequeña ciudad o pueblo, por así decirlo, para entonces venir y formar, sí, una familia, la familia que tengo, pero también entregar mi voluntad, y es servirle a nuestro Señor. Y de verdad que Dios recompensa. Yo jamás he hecho lo que hago hasta el día de hoy, que es predicar, que no lo hago muy bien, pero que lo hago con mucha alegría y con mucho gusto, pero jamás lo he hecho por tener una recompensa de parte de Dios, porque esa Dios me la da sin pedírsela. Dios siempre te da lo que tú quieres, lo que tú necesitas, aún sin pedírsela, mientras tú hagas su voluntad, mientras tú vivas en Él, mientras tú vivas agradándole a Él. Y eso es vivir apasionadamente por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ya me estoy tardando. Punto número 2, vive apasionado. Punto número 1 vimos que es vive apasionado por su presencia. Punto número 2, vive apasionado por su voz. Vive apasionado por su voz. Creo que ya perdí Hebreos, pero vaya conmigo a Hebreos 4:16. ¿A cuántos les ha pasado que decimos, a mí, mire, a mí realmente me llegó a pasar, antes de que mi esposo y yo fuéramos llamados a ser pastores, yo decía, ¿por qué Dios les llama a ellos? ¿Por qué Dios sí les habla a ellos? ¿Alguien le llegó a pasar? ¿Sí? Así de, ¿por qué Dios sí le habla a ese pastor y a mí no? ¿Por qué Dios sí le habla a ese ungido y a mí no? ¿Alguien ahora sí me estoy dando a entender? ¿Alguien le llegó a pasar? A mí me llegó a pasar. Yo hasta a veces decía, no, pues es que ellos están más cerquita de Dios, y es que pues Él es su favorito. Pero aquí hay algo muy importante que dice Hebreos 4:16, y escucha lo que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y entonces me di cuenta que no es que Dios solamente
le quiere hablar a ellos, Dios también te quiere hablar a ti. Dios también me quería hablar a mí. Pero dice el primer punto: acerquémonos. Punto clave. Muchas veces no nos acercamos a Dios. No nos gusta pasar de rodillas, tiempo de rodillas delante de Dios, porque no se nos hace aburrido, porque es difícil hablarle a un Dios que no vemos. Y es difícil ese primer punto. Acerquémonos pues. Y ahí es donde algunos cojeamos de ese pie. Por lo tanto decimos: ¿por qué Dios le hablará a ellos y a mí no? Tan fácil y tan práctico. Porque no nos acercamos a Dios, porque no vamos a su presencia, porque Él le agrada hablarnos. No es un Dios mudo que se quede callado mientras nosotros hablamos. No es un Dios enojón, como dice Marcos Witt, que está esperando a ver a qué hora nos equivocamos para darnos de garrotazos. Claro que no. Es un Dios alegre, es un Dios amoroso, es un Dios justo, y es un Dios que le encanta platicar con sus hijos. La cuestión es que tú y yo muchas veces no tenemos el tiempo, tenemos esa justificación, ese pretexto de no tener el tiempo para acercarnos a ese trono de la gracia donde Dios nos puede hablar. Déjame te digo una cosa: el mundo nos hace decir: tú y yo necesitamos ser independientes, ser personas independientes, que se muevan, que hagan lo que quieran. Pero sabes, esa es una ideología que Dios no maneja. Dios quiere que seamos dependientes, pero de su presencia, dependientes de su voz. Déjame te digo algo: cuando tú y yo hemos escuchado la voz de Dios, es una voz tan dulce, es una voz que te llena, ¿sí o no? Es una voz que uno dice: ay, qué rico se siente. ¿Cuántos han sentido eso? Al menos yo sí. Cuando tú has escuchado, aunque sea una sola vez, la voz de Dios en tu corazón, en tu pensamiento, en tu espíritu, es algo que has probado y que te ha gustado y que no es tan fácil de dejarlo. Pero ahora no entiendo por qué se nos hace tan fácil dejar a un lado la pasión por su voz, por escuchar su voz. Necesitamos ser dependientes de Dios. Dios nos quiere revelar grandes cosas. Dios nos quiere aconsejar en ese momento que estás pasando tan difícil. Dios dice: ven, acércate, que quiero decirte cómo está la cosa, para que entonces todo salga bien. Y nosotros, afanados y preocupados por resolver ese problema, estamos tan clavados y tan tristes ahí. Y Dios dice: hey, ven, acércate, que quiero cambiar tu tristeza en gozo, que quiero cambiar tu lamento en danza. Hey, ven, acércate. Pero nosotros vivimos como ahora lo que mi hijo, creo que la modernidad es los zombies. Y a veces estamos así, ¿sí o no? Zombies, viendo nuestro problema, ¿sí o no? Yo he visto a los zombies que van así, no quitan la mirada de donde van. Bueno, lo que se ven en las películas o caricaturas. Y a veces vamos como zombies en nuestro problema, en nuestra tristeza, en nuestra soledad, en nuestro yo. Y Dios dice: hey, acércate, que quiero darte un ungüento fresco, que quiero lavar tus ropas, quiero lavar tus vestiduras para que te sientas fresco, te sientas fresca y le encuentres un nuevo sentido a la vida. Pero ese es el punto, que no nos acercamos al trono de la gracia. Necesitamos ser dependientes de su voz, que tú y yo nos sintamos incómodos cuando no le busquemos, que tú y yo nos sintamos incompletos cuando no leamos su palabra, que tú y yo nos sintamos que no podemos hacer nada en este mundo si no estamos con Él. Así es como Dios nos quiere. Así es como Dios nos quiere, apegados a Él, dependientes de Él. Que cada paso que demos digamos: Señor, ¿tú vienes conmigo? El otro paso que damos: Señor, ¿tú estás aquí? El otro paso que damos digamos: sé que estás conmigo. Necesitamos ser dependientes de su voz. Cuando yo escuché, que hace rato les relataba mi historia, de que yo me sentía en una profunda soledad, que me sentía sola, cuando yo escuché su voz, al instante, paz, cambió todo por dentro. ¿Alguien se ha sentido como cuando de todo el día trabajas y que llegas bien acalorado, bochornoso, que no te hallas? ¿Alguien le ha pasado?
Y cuando llegas de tu trabajo así bochornoso, acalorado, que te enojaste, que te entristeciste, pero te echas un buen baño, ¿cómo se siente? Todo lo mejora, ¿sí o no? Así es la voz de Dios. Todo lo mejora, todo lo transforma. Yo estaba viviendo en una soledad que yo decía, ¿cómo me la quito? Conozco que tengo que interceder, conozco que tengo que orar, conozco que tengo que reprender, conozco que tengo que patear al enemigo, pero ¿cómo le hago? La clave fue haber escuchado su voz. Nuestro destino, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, lo que estamos viviendo puede ser transformado en verdad por una palabra que viene de Dios. Por una palabra que viene de Dios. A mí me cambió todo así de fast, en segundos. Y no es de que Dios sea varita mágica, pero cuando Él me habló y me dijo, aunque estés sola, Yadi, te sientas sola por todos los demás, yo estoy contigo. Eso vino como a darme vida, a traerme identidad. Volvió la seguridad a mí. Yo dije, Señor, eso era lo que estaba necesitando. Simplemente tu voz, simplemente tu voz, simplemente tu palabra que venga, me toque y sacuda todo mi ser. Necesitamos ser dependientes a la voz de Dios para que entonces todo nuestro ser cambie. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Apasionate por su voz. ¿Cómo estás viviendo? ¿En un problema intenso? ¿En un modo difícil? ¿Cómo estás viviendo en una situación tan crítica que sientes como usted dijo, Yadi, como zombie? Que no me hallo, que nomás voy así por la vida, a ver qué pasa y a ver qué sucede. Déjame decirte una cosa. Tiene sentido esta vida cuando dependes de su voz. Tiene sentido todo lo que haces cuando dependes de su voz. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Quiero que dependas de su voz. Y con ese aplauso dile, Señor, quiero depender de tu voz. Amén. Punto número final. Un apasionado soporta los ataques. Ya vamos a empezar. Todo iba tan bonito. Un apasionado soporta los ataques. Primera de Corintios 13:7 dice: el que ama, ¿qué dice? El que ama es capaz de aguantarlo todo, de soportarlo todo, de creerlo todo y de esperarlo todo. Bueno, mi Biblia lenguaje actual así dice, y me la aprendí del lenguaje actual, porque luego se me traban algunas cosas con lenguaje actual y Reina Valera, pero la Biblia lenguaje actual así dice: el que ama es capaz de aguantarlo todo, de esperarlo todo, de creerlo todo y de soportarlo todo. ¿A quién amamos? A Cristo. Necesitamos vivir apasionados por amar a Cristo, porque cuando tú y yo lo hacemos, los golpes que vienen no nos caen tan directo. Hay como si tuviéramos un escudo, como si tuviéramos un pequeño colchón que amortigua los golpes. ¿Cómo está eso? Antes de que yo fuera cristiana, 14, 15 años, vivía con mi hermano en la ciudad de Morelia. Y yo recuerdo, hablando un poquito de la tristeza, de la soledad, de la depresión y de la angustia, vivía sola con mi hermano en una casita de esas de Infonavit que mi mamá había comprado para que precisamente nosotros ahí viviéramos y pues no molestáramos a nadie de mis tíos. Y cuando yo vivía con mi hermano, por eso es de que me iba desde las 6 de la mañana de mi casa y regresaba hasta las 9 de la noche, porque antes de las 9 de la noche no había nadie en casa y era de estar sola. Y a mí la soledad me pegaba mucho. Ahora, gracias a Dios, no puedo estar semanas enteras si uno quiere en un cuarto a solas. Puedo estar aquí semanas si yo quiero, aquí a solas, porque sé que ya no estoy sola. Pero en aquel entonces, déjame te digo una cosa, no conocía de Cristo. Y cuando tenía problemas, pasaba mucho tiempo en tristeza. Creo que puedo decir que los años que viví en Morelia
con mi hermano a solas en esa casita, en esa casa, todo el tiempo me sentía sola, todo el tiempo sentía soledad y todo el tiempo sentía, cuando los problemas venían, me apachurraban hasta abajo, tanto que el enemigo le encantaba con los problemas venir, aplastarme y dejarme autoestima hasta los suelos. Y me iba levantando y el enemigo otra vez ¡pras!, me aplastaba con la inseguridad. Cuando no conocía de Cristo, me enfocaba en otras cosas y mi salida eran otras cosas. Pero cuando conocí del Señor, había días, podía pasar 1 o 2 días en tristeza, pero no más. Los dolores que vivía antes de conocer en Cristo me dolían más, pero los golpes que ahora vienen en Cristo Jesús, esos dice que nos hacen más fuertes, nos hacen más fuertes en tener nuestra fe más arraigada, en tener nuestra confianza más fuerte en nuestro Señor. Los golpes sin Cristo nos debilitan, nos hacen, nos apachurran y nos destruyen, pero los golpes y los ataques que vienen en Cristo Jesús nos hacen más fuertes y más poderosos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tú y yo necesitamos ser apasionados de Cristo Jesús, apasionados de su amor, para entonces poder soportar los ataques que vienen, los ataques que exclusivamente vienen del enemigo, que no te apachurren, que no te aplasten, que no te detengan. Al contrario, que esos golpes que vienen del enemigo te hagan aumentar tu fe, que esos golpes que a veces recibimos de otra gente nos hagan más confiados en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos tú y yo. Es muy diferente a vivir una vida sin Cristo, a vivir una vida en Cristo Jesús, porque ahora tenemos dignidad, tenemos seguridad, tenemos confianza en que aunque vengan los ataques, esos no nos harán nada, porque es más poderoso y Él ha vencido a este mundo. Él ha vencido y nos ha entregado la victoria a nosotros. ¿Cuántos pueden creer eso? Un apasionado soporta los ataques, por ejemplo, como un boxeador. Un boxeador se sube a un ring. A mí no me gusta mucho el box, pero lo que de repente he visto que en las noticias o que en los comerciales es de que se suben al ring y se dan de moquetazos, ¿no? ¿Y cómo bajan? Bajan a veces rápido, se los llevan al hospital. Otros caen a veces hasta muertos. Otros quedan súper golpeados y súper heridos, ¿sí o no? Con el ojo así, quedan deformados de su rostro. Y digo, y mi pregunta es, ¿cómo aguantan tanto golpe? A veces digo, pues les gusta vivir de los golpes, pero hay algo que los hace aguantar los golpes, y es una pasión por su deporte y una pasión por ganar, ¿sí o no? Ellos están apasionados por ganar el boxeo, la pelea. Ellos están apasionados por eso y por lo tanto pueden aguantar tanto golpe. Tú y yo necesitamos ser apasionados por Cristo Jesús, y eso nos va a hacer más que vencedores cuando vengan los golpes, cuando vengan los ataques. Necesitamos vivir apasionados por amarle, para entonces ser capaces, como dice 1 Corintios 13:7, si vivimos apasionados en Cristo Jesús, si amamos verdaderamente, entonces por consecuencia, seremos capaces de aguantarlo todo, de soportarlo todo, de creerlo todo. Pero necesitamos una clave en nuestra vida, que es vivir apasionados por Cristo Jesús. Si no tenemos esa pasión por Cristo, va a ser muy fácil que en el primer golpe te haga el diablo así, paz, y tú caigas derrotado. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que te fortalezcas en esa debilidad, que cuando más te den, tú más te levantes, y entonces tú creas aún tu fe llegue, como dice la Biblia. Si tan solo tuviéramos fe como ese pequeño grano de mostaza, le diríamos a esa montaña, muévete de un lado para otro, y lo haría. Pero a veces con los ataques nos hace el enemigo así, paz, y nuestra fe, paz, se destruye. No,
que tu fe crezca, que tu fe aumente, que llegue mínimo a ese pequeño grano de mostaza. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 24, 22. Mateo 24, 22. Dice: Dios ama a quienes Él ha elegido, y por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo. Esa es la promesa que tú y yo tenemos. Que aunque estemos pasando por tiempos difíciles, por tiempos de tribulación, por tiempos de angustia, dice: por cuanto te amo, como te llames, María, Marisol, Andrea, Gustava, porque te amo, nada más porque te amo, el tiempo de sufrimiento, en vez de que sea largo como allá en el mundo, para ti va a ser corto. Y aparte que vas a tener un gran aprendizaje, te voy a bendecir. Esa es una promesa que tú y yo tenemos. El tiempo de sufrimiento va a ser corto y nos va a bendecir Dios. ¿Por qué? Simplemente porque nos ama. Simplemente porque nos ama. Yo de verdad que aplaudo la actitud de gente que he visto al transcurrir de mis años, de los pocos años que llevo como cristiana, y aplaudo su amor y su pasión a Cristo Jesús. He visto gente que viene de trabajar caminando, cansados, que tuvieron problemas, que vienen a veces sin dinero, pero que llegan a la casa de Dios, se les ve su rostro cansado. Yo me doy cuenta cuando digo, viene de chambear y chambeó bien duro y viene cansado, pero con todo y eso los veo con fuerzas adorando a Dios. Y es de aplaudir su amor, es de aplaudir su pasión. He visto gente que tiene serios problemas, ella o él, en su matrimonio, y que con todo y eso ellos no andan propagando, diciendo: tengo problemas, me va mal y soy triste. Y no está mal que se desahoguen, pero aplaudo su actitud cuando llegan, y yo sé que tienen un problemón de aquellos, y llegan así: ¿qué tal? Dios les bendiga, ¿cómo están? Y digo: wow, qué hombre, qué mujer, que a pesar de que tiene dificultades, que a pesar de que tiene problemas, viene con gozo y con alegría. No por ser hipócrita, porque eso no es hipocresía, es porque el gozo de Dios ha llenado su vida, y que sabe, que confiadamente sabe que Dios va a contestar sus oraciones. Aplaudo a aquellos jóvenes que he visto desde que yo recuerdo que era joven, que hubo unos que sí y otros que no, que creyeron en el matrimonio y que se guardaron hasta el último día, que no dejaron gobernarse por aquella hormona loca de tener placeres antes del matrimonio. Aplaudo a aquellos jóvenes, su actitud, su pasión por Cristo Jesús, que dicen: yo no me entrego, aunque el mundo dicta que puedes tener relaciones sexuales, que no importa, solamente usa condón, solamente cuídate de no tener sida, cuídate de no tener problemas. Ay, no te preocupes, vive tu vida alegre. Ay, nada más tienes una vida, ¿cuántos años vas a tener en esta tierra? Aprovéchala, disfrútala. Aplaudo la actitud de aquellos jóvenes que no se dejan guiar por esos ríos que lleva el mundo, sino al contrario dicen: yo me aparto para Cristo Jesús, yo me aparto para el hombre o para la mujer que Dios tiene para mi vida. Y sabes, te digo una cosa por experiencia propia, y que doy gracias a Dios que aunque no era cristiana, Dios puso un papá muy bueno para yo decir: la riego, me manda a matar mi padre. Pero ya estando en Cristo Jesús, entendí que tenía que apartarme, y que ahora yo disfruto, en verdad disfruto el haberme guardado hasta el día de mi matrimonio, porque disfruto de las bendiciones que Dios me ha dado, y las he disfrutado plenamente. Y no solamente en el área de mi matrimonio, Dios me ha bendecido en lo personal, en lo familiar, en lo ministerial, todo a causa de una pequeña decisión, que fue haberme guardado hasta el día de mi matrimonio. Aplaudo a aquellos jóvenes que se guardan hasta el día de su matrimonio, que aunque el mundo los quiera avergonzar y se pueda burlar de ellos, aplaudo su pasión por ellos. A toda esa gente, en verdad,
aplaudo su pasión en Cristo y anhelo que tú en esta hora puedas vivir apasionado por nuestro Señor y que en realidad puedas vivir una vida apasionada, que tú digas: lo que Dios me pida, yo lo hago. Lo que Dios me exija, lo haré. Y no lo haré por obligación, sino que lo haré por gusto. Porque entonces vivirás una vida apasionada, alegre.